a toda la comunidad educativa del Corazón de María. En esta oportunidad, mi compañera Alessandra y quien les habla, Fabiana Gutiérrez, vamos a entrevistar a Mercedes Olgueras. Ella es española y maestra licenciada en Letras Hispánicas, maestría y doctorado en Letras Mexicanas. Vive en México desde el año 1991. Bienvenida, Mercedes. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. ¿Cuándo y cómo conoció al padre Morales? Muy bien, Alexandra. Pues fíjate, conocí al padre Morales cuando yo tenía 16 años, en el año 1980. Lo conocí en un retiro espiritual que llamamos nosotras ejercicios espirituales. Entonces, asistí a esos ejercicios en silencio y ahí pues me encontré con el padre Morales. Y él nos decía que podíamos ir a hablar con él. Entonces, pues yo traía novio por aquella época, estaba muy inquieta, iba buscando, no sé si religiones, pero sí nuevos conocimientos de otras religiones o sectas, algo así. Y bueno, pues hablé con él, ahí lo conocí y me impresionó mucho porque era pues muy firme y nos decía las cosas así bien directitas, ¿verdad? Y lo que teníamos, no sé, de defectos o negativo, pues nos decía, hay que corregir esto y hay que hacer lo otro. Entonces ahí conocí al padre Morales en 1980, cuando tenía 16 años. Qué interesante lo que nos cuenta. ¿Qué es lo que más resalta en la vida del padre Morales? Pues mira, yo resalto mucho la fe del padre Morales, porque él siempre tenía una mirada de fe, sabía ver las personas, bueno, en las personas y en los acontecimientos a Dios. Fueran positivos o negativos, él decía, si esto lo ha querido o lo ha permitido Dios, será por algo. Hay que buscar siempre para qué nos ocurren las cosas, ¿verdad? A lo mejor tú puedes tener un reprobado, pero ver, quizás no he estudiado lo suficiente, o a lo mejor sí estudié, pero me pusieron algo que no supe contestar. Bueno, tengo que ver para qué reprobé, a lo mejor para que estudie más, tenga un orden de vida, un horario, algo así apropiado para yo mejorar. O también porque a veces estudio sola y necesito personas que me ayuden, o al revés. Estudio con muchas personas, estamos con el celular o estamos distrayéndonos y luego pues no estudio lo suficiente. Y siempre hay que buscar el para qué de las cosas, ¿verdad? Entonces esa fe del padre Morales de ver en las personas y en los acontecimientos a Dios. También realzo mucho pues ese amor que tenía pues a Jesucristo Eucaristía. Él nos hablaba de esos sagrarios abandonados. Él decía que había muchos sagrarios en el mundo, ¿verdad? Y fíjense el mundo es enorme, es pequeñito, pequeñito comparado con el universo, pero para nosotros el mundo pues es muy grande, ¿verdad? No lo hemos recorrido. Y él decía, imagínense en cada lugar del mundo un sagrario. Y ahí está Jesús, a veces sí le van a visitar, pero a veces no le visitan. Entonces, que nosotras podamos, con nuestro corazón, con nuestra mente, querer acompañar a Jesús en esos sagrarios abandonados, pues a mí eso me llamaba mucho la atención del padre Morales. También el amor a la Virgen. Ustedes ya me imagino que van a ir conociendo al padre Morales, pero él tiene algunas frases muy bonitas, tiene muchas, ¿verdad? Muchas, pero una dice que nos hagamos pequeñitos en el corazón de la Virgen, que nos metamos en su corazón. Entonces, fíjense qué bonito meternos en el corazón de la Virgen. Otra frase es, la Inmaculada nunca falla. Y luego, no es que fueran suyas frases de la Virgen, pero sí retomaba frases de los santos y nos las compartía. Y ahí pues vamos aprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, una de las frases muy bonitas que es del cura de Ars, dice, fíjense lo que dice, el corazón de todas las madres juntas, imagínense sus mamás, Fabiana, Alexandra y todos los que quieran escuchar, todos los corazones de cada una de las madres, todos juntos, todos los corazones, son un pedazo de hielo comparado con el de la Virgen. ¡Wow! ¡Qué bonito! Alexandra, ¿verdad?
Es maravilloso. Ese es de un sacerdote que es el patrono de los párrocos, Juan Bautista Vianney, pero lo llaman el cura de Ars. Y esa frase a mí siempre me impresionó mucho porque yo creo que todas queremos a nuestras madres con locura y ellas nos quieren más. Entonces, pensar que son un pedazo de hielo, bueno, pues eso también me gustó mucho del padre Morales. Pues el amor a la iglesia, al papa y así, ¿no? Pero también en lo humano yo veía que es un hombre de mucha fuerza de voluntad. Él nos contaba que no es lo mismo voluntarismo que fuerza de voluntad. A veces el voluntarismo es yo voy a hacer esto porque quiero y lo voy a conseguir y soy yo. Y lo otro es yo voy a poner de mi parte, pero voy a confiar en que Dios me va a ayudar. Por ejemplo, a levantarme a tiempo. Llega la hora de levantarse y yo puedo decir, ay, qué flojera, no tengo ganas. Digo, no, bueno, tengo que levantarme. Venga, yo me voy a levantar por mis propias fuerzas, pero no te levantas y no te levantas. En cambio, pides a Dios ayuda, haces oración y tú te pones un propósito, pides a tu mamá que aunque sea te ponga agua en la cara, que te mueva las cobijas y al final sí te levantas. ¿Por qué? Porque te motiva algo. No es porque yo soy la que puedo, sino que te motiva el amor a Dios, el amor a la Virgen, o como hacían los pastorcitos de Fátima, te motiva el decir Jesús es por ti, por tu amor, por la conversión de los pecadores, para reparar tantos pecados que se cometen contra el Inmaculado Corazón de María. Entonces, pues esa fuerza de voluntad me admira mucho en el padre Morales. También tiene 4 así principios muy bonitos. Uno es que seamos reflexivas, otro que tengamos espíritu combativo de lucha, otro es que nos exijamos, ¿verdad? Que seamos exigentes con nosotras mismas y que seamos constantes. Bueno, estos puntos los irán aprendiendo poco a poco. Mira, la pedagogía del padre Morales es maravillosa. Entonces, fíjense todos los puntos que les he dicho. Y pudiera seguir diciendo más cosas que me admiraban del padre. Él era, de lo de la fuerza de voluntad que les dije, siempre hacía deporte. Iba a la alberca recomendado por los doctores y nunca fallaba. Ahí estaba siempre. Lo que se proponía lo cumplía. A lo largo de su vida, que la irán conociendo, pues vemos que cuando era niño, él se quedó casi sin vista. Iba a tener, pues eso, una ceguera. Su mamá pidió a la Virgen de Lourdes que le recobrara la vista y luego, pues, como nosotros decimos aquí en América, ¿no? Que hacer una manda. Entonces fue con su familia a Lourdes y recuperó la vista, pero no del todo, o sea, le seguía faltando la vista. Entonces, cuando él estaba en el seminario y estudiando, en una ocasión que no podía leer bien, y entonces le decía a un compañero, y el compañero se lo iba leyendo y él lo iba aprendiendo. Qué fuerza de voluntad. Y sacó hasta un doctorado, imagínense. Y bueno, pues más cosas, pero con esas a lo mejor ya son suficientes. ¿Nos podría compartir alguna anécdota que vivió con el padre Morales? Uy, sí, muchas puedo compartir. Unas más espirituales y otras más chistosas. Cuando yo hice mi primer tanda de ejercicios, fue en mayo del 81. Y luego, perdón, del 80. Y luego la segunda tanda fue en septiembre del 80. Y yo recuerdo que cuando fui a hablar con él, pues me dijo, ¿y qué me quieres contar? Y yo, pues yo, no sé, sentía en mi corazón que quería contarle que quería ser misionera. Entonces digo, bueno, cuando yo le cuente esto, el padre Morales se va a poner contentísimo, no sé, hasta yo no sé, pensaba que me iba a aplaudir o que iba a decir, Dios, gracias. Entonces fíjense que le dije, padre, pues es que yo desde niña, no sé, he querido ser misionera. Y me dice, muy bien, pues tienes que empezar por automisionarte. Háganse cuenta que me echó así como una jarra de agua fría y yo como que me sentí así, como no sé. y entonces pues pensé, pues no sé, pues ya como que me desilusioné, no sé cómo explicarlo, porque pensé que él se iba a emocionar. Y entonces me dijo, muy bien,
si quieres ser misionera tienes que automisionarte. ¿Qué significa eso? Y me dijo así unos tips muy sencillos. Dice, empieza a bañarte con agua fría, sé la mejor hija, la mejor hermana, la mejor alumna. Si, por ejemplo, falta algún compañero o alguna compañera en tu clase, pues tú llámalos y les dices, mira, hoy en clase vimos esto, o nos pusieron de tarea tal cosa. O sea, estar pendiente de tus compañeros de clase. Y luego, pues, levántate a la primera, sirve en tu casa, sirve las mesas, estate pendiente de ayudar a los demás, no te quejes de nada ni de nadie y come de todo, me dijo. Dice, porque lo que no puedes es irte de misiones y luego te estás quejando que a lo mejor está la comida sosa o la comida muy salada. O dices, ay, esta comida no la quiero. Y resulta que te van a poner, me dijo, ¿dónde quieres ir? Digo, yo al África. Nunca he ido. Pero me dijo, y fíjate si te ponen de estas arañotas grandototas que hay en África. Y si tú no comes todo lo que cada día tienes y te quejas, pues ¿cómo vas a ir de misiones? Te tienes que automisionar. Y bueno, pues ya hay que empezar a comer de todo y a no quejarse, ¿verdad? Entonces, pues para mí fue muy significativo eso porque, no sé, me dio como luz. Me costó, ¿verdad? Me costó porque yo dije, a lo mejor me dice, pues mira, vete a tal lugar de misiones. No sé, yo pensaba, era chiquilla, ¿verdad? Tenía 16 años. Bueno, ahora en ese era 17. Luego en otra ocasión, en un retiro, llegó y dijo, ¿cómo están? ¿No tienen frío? Y pues no, a medias un poco, no sé, así como que dijimos que... Y nos contesta, ojalá que estuviesen congeladas. Y yo me quedé así, o sea, sin saber qué, o sea, yo no entendía nada. Y fíjense, no lo entendí, ¿eh? En aquella época no lo entendí. Lo entendí después de mucho tiempo. Que el Padre lo que yo creo que interpreto, ¿verdad? Que si estamos congeladas, si tenemos mucho frío, nos vamos a dejar mejor calentar por Dios, porque íbamos a un retiro. En cambio, si digo, ay, no, estoy muy bien, o vengo aquí, pues a lo mejor pues no me va a hacer tanto efecto, pero si voy con mucho frío, pues me puedo dejar calentar por Dios. No sé si lo entienden un poco, más o menos, ¿verdad? Sí, hay muchas anécdotas así también chistosillas. El padre, por ejemplo, ¿qué haces? Y a lo mejor tú podías responder, estoy barriendo o estoy... Y nos decía, a ver, cuando te pregunten qué haces, tú di, me entretengo jugando mientras que espero la vida eterna. Y recuerdo que un día que yo estaba en la escalera y no sé si estaba precisamente barriendo, trapeando y me dijo, ¿qué haces? Digo, ya ve, me entretengo esperando a la vida eterna. ¿Qué ha significado para usted conocer al Padre Morales? Pues conocer al Padre Morales, fíjate, ha significado mi vida y mi vocación, porque gracias a él, pues me he realizado como mujer, como persona. Gracias a él estoy aquí de misiones. Llevo desde el año 91 en México y ya pues ha llovido un poquito, ¿verdad? Ha significado pues aumentar en mí el amor a la oración, a Jesús Eucaristía, a la Virgen, al Papa, a la Iglesia, todo lo que le he aprendido, pues me lo ha transmitido y yo trato, ¿verdad? Pues a veces no tan bien, pero trato de vivirlo lo mejor posible, todo lo que él me ha enseñado. Entonces, gracias a él, pues me he realizado como, pues eso, como una consagrada, cruzada de Santa María, sí, como una persona que está llena de, pues de ilusión, que quiere realmente que las almas se salven, que quiere consolar a Jesús. Y también, pues como soy maestra, pues el hecho de querer comunicar a mis alumnos, pues esa alegría, que Dios les ama, que no están solos. Y bueno, pues eso. Si el Padre Morales viviera hoy, ¿qué consejos cree que nos daría a nosotros los jóvenes? Pues mira, Alessandra, yo creo que los mismos consejos que nos dio antes, con algunas variaciones, como él decía, de acuerdo al contexto histórico actual. Entonces, por una parte, yo creo que nos diría que nos formáramos como personas, tanto en la inteligencia, como en la voluntad, como en el corazón, ¿sí? Entonces, tener una formación integral,
en nuestra persona. Eso es lo que nos diría. Fórmense muy bien. También que seamos muy valientes, que demos la cara por Cristo en nuestros lugares de estudio, en nuestra casa, que es donde más nos cuesta, y también pues en las diversiones. Que seamos capaces de decir, no, yo no quiero ahora tomar, o yo no me quiero ahora acostar con un niño, sino, no quiero, ¿verdad? Tener la fuerza de voluntad para decir no al pecado, no a lo que nos lleva, pues eso, a la tristeza. También nos diría, usen las redes sociales para evangelizar, pero no pierdan el tiempo. Nos decía en aquella época, que hace mucho tiempo, pues decía, no pierdan el tiempo con los periódicos ni las revistas. Pues ahora sería, no pierdan el tiempo con las redes sociales, pero sí úsenlas para evangelizar. Y pues nos diría que tengamos mucho amor a Cristo, a la Virgen, y también que seamos muy caritativos entre nosotros. ¿Sí? Que nos queramos unos a otros, que nunca juzguemos ni critiquemos, sino que realmente pues, nos amemos unos a otros. El padre Morales, por lo que nos trataba de transmitir siempre era el Evangelio, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo les he amado. Ese sería como el resumen. Y bueno, pues hay algunas frasecitas que las van a ir aprendiendo también. Ser constantes, no cansarse nunca de estar empezando siempre a pesar de los fracasos aparentes. Muchas gracias, Mercedes, por la entrevista. Personalmente considero que sus palabras sobre el padre Morales para los jóvenes nos ha inspirado a conocer más sobre él y sus enseñanzas. Gracias a ustedes por invitarme. Dios les bendice.